Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a hacer el problema uno. Entonces tenemos la función f de 2x más 1 igual a x cuadrado más 2 y nos piden el valor de f de 1. ¿Cuál es el problema de esta función? Que como yo determino f de 1 si aquí no aparece una x, no aparece la x sola, digo, aparece la expresión 2x más 1. Entonces, hay dos formas de hacer esto. La forma 1 es elegir qué x reemplazamos en esta expresión de tal forma de calcular f de 1. Entonces, ¿qué valor de x reemplazo para formar f de 1? Entonces reemplazo x igual a 0, porque si reemplazo x es igual a 0 va a quedar f de 2 por 0 más 1 es igual a 0 al cuadrado más 2, luego f de 1 igual 2. Entonces ahí encontramos f de 1. ¿Cuál es la otra forma? Forma 2. La forma 2 es determinar f de x. Porque aquí tenemos f de x más 1. Pero ¿cómo determinamos la función f de x para evaluar f de 1? Usando una variable auxiliar. Entonces decimos que, o definimos una variable, por ejemplo, u 2x más 1. Entonces, si yo defino la variable u 2x más 1, la expresión de aquí va a quedar f de u es igual a x cuadrado más 2. Pero esta expresión no me sirve para calcular f de 1 porque aquí no hay una u. Pero ¿cómo obtengo una u en la expresión aquí de la derecha? Puedo despejar x de acá. Entonces, de esta parte nosotros despejamos x, como x es igual a u menos 1 partido por 2. Y ahora que sabemos que x es u menos 1 partido por 2, lo podemos reemplazar en la expresión, en la parte derecha de esta expresión. Entonces queda finalmente f de u es igual a u menos 1 dividido 2 al cuadrado más 2. Esto es lo mismo que decir que f de x es igual a x menos 1 elevado a 2 partido por 2 más 2. ¿Por qué es lo mismo? Porque el u acá es la variable independiente y esta es una expresión, una función en términos de una variable independiente que es u. Y yo puedo cambiar esa variable por cualquier letra. En especial puedo reemplazar la u por una x o cambiar la u por una x, y estas dos funciones son la misma. Esta está en términos de u y esta está en términos de x. Y luego calculamos f de 1, que sería 1 menos 1 partido por 2 al cuadrado más 2, bueno, que es 0 más 2, que es 2. Entonces, estas son las dos formas de calcular f de 1, que sería la alternativa barco.